Buenas compañeros de clase, mi nombre es Jordi José Sarabia Enríquez, clave 16 del grupo 14-2020 de técnico mecánica diésel. Vamos a hablar sobre una pequeña investigación que realizamos. Aquí vamos a hacer un resumen sobre eso. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el proceso para desmontar un tambor de frenos hidráulico. Ahorita vamos a ver los pasos para desmontar un tambor de freno hidráulico, ya sea de algún vehículo pesado o de un vehículo liviano. Dice: martilla suavemente el tambor de freno con un movimiento hacia afuera. O sea que al momento de desmontar el tambor hay que martillarlo suavemente para que salga. Dice: gira el tornillo de ajuste para aflojar las zapatas. Tiene unos tornillos para aflojar las zapatas, del cual hay que girarlos. Dice: ubica el agujero de acceso en la parte exterior del tambor de freno. Tiene un agujero de acceso para poder desmontarlo. Dice: gira el tambor de freno de modo que el agujero de acceso esté alineado con el tornillo de ajuste del tambor. Hay que girar el tambor de freno para que el agujero esté alineado con el tornillo de ajuste del tambor. Por ejemplo, aquí tenemos el tambor de freno, los resortes de reflexión, el bombín de freno, portafrenos, mecanismo de ajuste, tenemos la zapata y entre muchos más que forman el tambor de freno. Bueno, estos son los pasos, son 3 pasos para desmontar el tambor de freno, 4 pasos son. Ahora vamos a ver sobre el proceso para desmontar un disco de frenos hidráulico, siguiendo los pasos técnicos y medidas de seguridad correspondientes. Porque para hacer un trabajo, ya sea desmontar un tambor de freno o desmontar un disco de freno o cualquier otro trabajo en mecánica, nosotros debemos utilizar las medidas necesarias para que no suframos tanto un accidente, ¿verdad? Porque accidentes casi siempre pasan, pero debemos estar siempre asegurados para eso. Así que vamos a ver el proceso. Desmontaje para el disco de freno. Dice: desmontar la rueda. Hay que desmontar la rueda primero del vehículo para deber de desmontar el disco. Dice: quitar las pastillas y empujar los pistones utilizando la herramienta oportuna para esta operación. Tenemos una herramienta muy especial para esto, para quitar las pastillas y empujar los pistones. Bueno, dice: desmontar la pinza completa de su soporte. Tiene una pinza en su soporte, la cual hay que desmontarla sin desconectar los conductos de líquido de los frenos. No hay que desconectar los conductos de líquido de freno al momento de desmontar la pinza de soporte. No dejar la pinza colgando de los tubos flexibles. La pinza ha de ser sujetada por un accesorio, por ejemplo un gancho. Tiene que estar sujeta a un gancho la pinza para que no esté colgando de los tubos flexibles, porque se pueden romper. Bueno, así que para desmontar solamente el disco desgastado, si este tiene una superficie de montaje dentro de la campana. La superficie de montaje está fuera de la campana. Ante todo hay que desmontar el buje de la rueda y luego el disco desgastado. Cuando un disco está desgastado, primero tenemos que desmontar el buje, porque está primero antes del disco. Después podemos desmontar el disco. Bueno, dice: limpiar el disco de freno nuevo con un disolvente adecuado, por ejemplo gasolina o petróleo. Por ejemplo, cuando vamos a cambiar un disco desgastado, al momento de poner el disco nuevo, tenemos que limpiarlo con gasolina o petróleo, o sea un líquido disolvente. Dice: hay que eliminar completamente la capa de protección anticorrosión. O sea que los discos nuevos traen una capa de protección anticorrosión y esa hay que eliminarlo. El disco no ha de contaminarse con aceite o con grasa, que podría contaminar las pastillas. No hay que mezclar el disco, o sea, si tenemos aceite o grasa en las manos debemos de limpiárnoslas, porque si montamos el disco con esto puede contaminar las pastillas de freno. Hay que reducir sus prestaciones, limpiar con el mismo cuidado la superficie del apoyo del disco en el buje. Hay que también limpiar el apoyo del disco con el buje.
Dice limpiar con cuidado la superficie del buje de la rueda. Nuevamente decíamos que había que limpiar con cuidado la superficie del buje de la rueda en la que se monta el disco, eliminar el óxido y depósitos, comprobar que la superficie de apoyo no está ni deformada ni dañada. Antes de montar el disco hay que comprobar que la superficie de apoyo, o sea, donde va el disco, no está ni deformada ni dañada, porque si no comprobamos esto es muy importante de comprobar, porque si no lo comprobamos podemos sufrir un accidente y no haremos un buen trabajo. Hay que comprobar todo esto, hay que tener estas medidas de seguridad antes de realizar cualquier trabajo. Bueno, también dice comprobar los rodamientos no presentan una holgura superior a la tolerancia y que durante la rotación las bolas giran libremente en sus jaulas de las coronas. Hay que asegurarse de que las bolas giran libremente en sus jaulas de las coronas. Si el rodamiento lo permite, efectuar su regulación. Este es el proceso para desmontar un disco de freno. Ya vimos este proceso. Ahora vamos a ver el proceso para medir un tambor de freno, el diámetro interior o el ovalamiento. Vamos a ver este proceso. Dice, hay que retirar el tambor de la rueda, que emplea un extractor de batería si es necesario, de ajuste de los zapatos. Se puede requerir el uso de una cuchara de freno de tambor y un destornillador fino para presionar el ajustador estrellas clip de retención. Si se aplica el sistema específico de frenado del tambor, algunos sistemas de freno de tambor también pueden emplear tornillos de retención en el cubo de revestimiento de los tambores para mantenerlos en su lugar. Para el cubo, quite los tornillos de primera en esta aplicación antes de intentar quitar la batería para ajustar, para medir el tambor de freno. Entonces ahora vamos a ver otro proceso. Dice, inspeccione el revestimiento exterior del rotor. Hay que inspeccionar el revestimiento exterior que en el rotor, ¿verdad? Y busque el diámetro máximo estampado o máquina de diámetro en el reparto. Si no puede leer debido a la oxidación y la corrosión o no aplicable al tambor específica, se requiere un plano de tambor y el rotor, especificaciones de descarte para aprender la máquina y descartar mediciones sobre el tambor específica. Cada vehículo es diferente, por lo que encontrar el año, marca y modelo del vehículo en el gráfico se ilustran las medidas necesarias. Determine el tamaño de la batería utilizada en el vehículo. Hay muchos aspectos muy importantes, por ejemplo, especificar el tamaño de la batería del tipo de vehículo, por si hay que cambiarle, hay que buscar ese repuesto. Dice también, hay que ilustrar las medidas necesarias. Por ejemplo, en el vehículo específico, la cantidad de descentramiento permitido la máquina según las especificaciones y la especificación de los descartes de la encarta. Proceso número 3 dice colocar el tambor hacia abajo sobre una superficie plana, por lo que el diámetro interior del tambor que quede mirando hacia arriba. El diámetro del tambor tiene que quedar mirando hacia arriba y hay que colocarlo en una superficie plana. Inspeccione el diámetro interior y centro de la superficie de contacto del tambor de grietas superficiales, visuales, mira para las puntuaciones o ranuras a lo largo de la superficie del diámetro interior. Si está presente, estas áreas dañadas serán los yunques en los brazos extensibles del micrómetro. Necesitan sentarse. Bueno, hay que aflojar el tornillo de bloqueo en uno de los brazos a lo largo del eje del micrómetro. Hay que aflojar el tornillo, ¿verdad? Hay que aflojar un tornillo de bloqueo en los brazos a lo largo del micrómetro, porque nosotros ya hemos utilizado un micrómetro, ¿verdad? Y tiene un tornillo que hay que aflojarlo para deber de medir la pieza que queremos medir. Bueno, hay que aplicar el tamaño real del tambor para esta medición. Si el vehículo utiliza un tambor de 10
10.5 pulgadas, configurar un lado del micrómetro hasta la marca de 10 pulgadas. Ajuste el otro brazo de 10 pulgadas y luego añadir 4 más de los signos de 0.125 pulgadas impresas a lo largo del eje del tambor de 10.5 pulgadas. Hay que ajustar las mediciones y si la batería, por ejemplo, o el tambor es de 10.5 pulgadas. Bueno, dice que hay que colocar los yunques del micrómetro interior del tambor. Dice en lugar en las puntuaciones o acanalado es aplicable. Y el rock, el micrómetro de ida y vuelta a lo largo del diámetro interior del tambor. Mire el indicador de cuadrante del tambor para detectar desgaste anómalo, como un run out, fuera de redondez. Tome varias lecturas y comparar la medición más alta. Esta medición tendrá que ser añadido al diámetro de 10.5 pulgadas, de ser comparados con la máquina a las especificaciones y desechar con el fin de determinar si el tambor se puede mecanizar o tiene que ser descartado y luego reemplazado. Con estas mediciones, con estos datos podemos comprobar si el tambor de freno podemos mecanizarlo, o sea, arreglarlo, ¿verdad? O hay que reemplazarlo. Dice que hay que colocar los yunques del diámetro interior, o sea, del micrómetro interior del tambor. Lugar en las puntuaciones o acanalado es aplicable. El rock del micrómetro de ida y vuelta a lo largo del diámetro interior del tambor. Ahora dice, utilice un medidor de profundidad para medir el espesor de los zapatos. Zapatos remachadas requeriría la colocación de la punta del calibre de la profundidad en el agujero de remanche en la orientación de los zapatos. Servidumbre solo se pueden medir a lo largo de los bordes donde los zapatos enlace a la placa de soporte de la zapata. Bueno, tome varias mediciones y aplicar el punto más bajo del zapato. Como la lectura real, una amplia varianza de mediciones a lo largo del mismo zapato podría indicar un desgaste irregular y el zapato debe ser reemplazado. Cualquier medida igual o inferior a 2.32 pulgadas debe exigir la situación de los zapatos. Este es el proceso para medir un tambor de freno. Bueno, dice el proceso para medir disco de freno. Hay que medir el grosor o espesor, el paralelismo, la torcedura del disco. Acá debe especificar cómo realizar dichas mediciones y qué herramientas utilizará para medir. También hay que realizar un proceso para escanear un vehículo con un diagnóstico. Bueno, dice que hay que preparar el disco de freno para la comprobación. En caso necesario, desmontar las pinzas de freno y sus soportes. Hay que limpiar las superficies de fricción del disco de freno. Hay que calcular el grosor del disco de freno en varios puntos de medición de la circunferencia del disco, aproximadamente de 10 a 15 milímetros bajo el radio de fricción exterior. Anotar los valores medidos y compararlos. Hay que anotar los valores obtenidos en esta medición y hay que compararlos con otras mediciones que realicemos. Dice, la diferencia entre el valor medido mayor y el menor es lo que se llama la diferencia de grosor, paralelismo. Bueno, las herramientas de frenos son el gancho para muelles de freno del tambor. También está el alicate para cable de freno de mano, las galgas para pastillas de freno, el bruñidor de cilindros, el alicate para resorte de retención de freno de tambor, el tester de líquido de frenos, el kit reparador de roscas para soporte de pinzas de freno. Estas son algunas herramientas, ¿verdad? Para las herramientas para utilizar para medir en el disco de freno. Dice también para conectarlo el motor deberá estar apagado, por ejemplo para conectar algunas pinzas, y luego poner la llave de encendido, la posición de prendido, pero sin dar marcha al motor. O sea que al momento de medir, de hacer
una medición, ¿verdad? Con estas herramientas hay que tener el motor apagado y luego poner la llave de encendido pero sin darle mancha al motor. Para conectarlo, también para colocar a funcionar el escáner, o sea, ahora estamos hablando de realizar un diagnóstico. Bueno, para colocar a funcionar el escáner OBD2 para que muestre los códigos de errores, acceder al menú al momento que el escáner culmine su inicialización, o sea, al momento de que ya no esté midiendo. Por ejemplo, las partes de un sistema de freno hidráulico. Está el pedal del conductor de un vehículo que presiona el pedal de freno para detener el auto. Está el cilindro principal, está el sobrefreno, los tambores de freno y el disco de freno. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias.